y bienvenidos nuevamente. Estamos estudiando juntos el libro de Hechos. Esperen un momentito. Paren, gracias. Vamos a entrar a la palabra del Señor en estos momentos. Decía yo que estábamos en el libro de Hechos y estamos estudiando la historia de la iglesia, pero en sí es la historia del Espíritu Santo. En sí es la historia de lo que Dios comenzó a hacer para establecer su iglesia. En sí es la historia de lo que Dios continúa haciendo hasta el día de hoy en su iglesia y también a través de su iglesia. Y la iglesia, por supuesto, no es el lugar físico, no es este lugar, no son estas paredes. La iglesia somos usted y yo. Y Dios quiere obrar de una manera especial en usted, en mí y también a través de nosotros. Hemos estado viendo a través de este libro de Hechos cómo comenzó y las cosas que comenzaron a suceder y cómo el Espíritu Santo comenzó a guiar a la iglesia y cómo el reino de Dios comenzó a ser expandido para que muchos conocieran el Evangelio de Cristo Jesús, incluyéndonos usted y yo. Es la razón por la que usted y yo estamos aquí. Y la semana pasada, si usted se conectó en línea, usted escuchó o vio un video acerca de la prédica que estábamos hablando de que inclusive se empezaron a levantar diferentes situaciones dentro de la iglesia, fuera de la iglesia hubo persecución, pero todo eso fue usado por Dios para expandir su reino, para expandir su evangelio. Y la semana pasada miramos que había una situación donde algunos estaban diciendo de que la salvación era creer en Cristo, sí, poner su fe en Cristo, sí, era por gracia, claro, pero todavía faltaba algo, decían unas personas. Aparte de creer en Cristo, todavía tienes que hacer ciertas cosas si quieres ser salvo. Para ser salvo, claro, hay que creer en Cristo, pero también necesitas hacer esto. Pero eso no es lo que la palabra del Señor nos enseña. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Eso no es lo que Dios tenía en mente. No era lo que Cristo, por la razón por la que Cristo vino a morir por nosotros. Y cuando entendemos y creemos que el mensaje de salvación es solamente por gracia y nada más, solamente por fe en la obra redentora de Cristo Jesús, y cuando entendemos que Dios a través de Cristo hizo lo imposible posible para nosotros, porque no había nada que tú y yo pudiéramos hacer para tener una relación correcta con Dios, y Él lo hizo posible. Él cumplió su plan y su propósito. Y déjame decirte algo: Dios tomó riesgos. Dios tomó riesgos. Cristo Jesús tomó riesgos al venir aquí a la tierra y hacerse hombre. Ya ese era un riesgo en sí. La manera en que nació, la manera en que vivió, todo arriesgando su vida hasta el final, para que su plan y su propósito de redención para nosotros se cumpliera. Y miramos a través de las Escrituras y sobre todo en el libro de Hechos cómo hombres y mujeres también tomaron riesgos para avanzar el reino de Dios, para que otros pudieran escuchar el evangelio. Y la pregunta de hoy que vamos a tratar de contestar es: ¿estamos nosotros, tú y yo, hoy en día, dispuestos a lo que sea, a tomar riesgos sin importar el costo? ¿Estamos dispuestos nosotros a ser guiados por el Espíritu Santo como lo fueron los hombres y mujeres del libro de Hechos? Inclusive estamos dispuestos a que cuando el Espíritu Santo comience a guiar, estamos dispuestos a cambiar nuestros planes, estamos dispuestos a ajustar nuestra vida, nuestra agenda, estamos dispuestos inclusive a pasar por dificultades para que el propósito y plan de Dios se lleve a cabo en nosotros y a través de nosotros, para su gloria y para su reino. El pastor y escritor John Piper dijo lo siguiente: la vida cristiana es un llamado a arriesgarse.
O vives asumiendo riesgos o vas a desperdiciar tu vida. Yo creo que es la voluntad de Dios que tú y yo no tengamos los detalles del plan de Dios. Sabemos que hay un plan de Dios para nosotros. Sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros. Pero estoy seguro que Dios en su soberanía, en su sabiduría, no nos va a dar los detalles a ti y a mí de cuál es ese plan, cómo es ese plan, cómo se va a llevar a cabo. Porque Él desea que confiemos totalmente en Él. Él desea que tomemos riesgos por su causa. Y hoy tú y yo estamos aquí porque quizás alguien tomó el riesgo de compartirte el evangelio. No sabía si tú lo ibas a rechazar o no, cómo ibas a reaccionar o no, pero alguien tomó el riesgo de compartirte la palabra. Alguien tomó el riesgo para que hoy tú estuvieras aquí en este lugar. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros también dispuestos a tomar riesgos para que alguien más escuche el evangelio de Dios? Oremos. Amado Señor, en esta tarde te doy gracias por tu palabra es fiel, tu palabra, Señor, no, es verdad, es fidedigna, no hay error en ella, Señor. Ella nos enseña, ella nos escudriña lo más profundo de nuestro ser, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Señor, oh Dios, te ruego en esta hora que tú hables a nuestro corazón. Abrimos nuestros oídos para escucharla. Abrimos nuestra mente para entenderla, Señor. Y Espíritu Santo, ayúdanos a entender lo que tú deseas hablarnos el día de hoy. Pero sobre todo, Señor, abrimos nuestro corazón para que ella sea sembrada. Queremos atesorarla en nosotros. Queremos, Señor, oh Dios, que esté sembrada en nuestro corazón para que en verdad pueda germinar y dar fruto, el fruto que tú deseas que dé en nuestras vidas, Señor, y que a través de ella, Señor, podamos ser transformados, cambiados más a tu imagen, Señor, para que tu plan y tu propósito se lleve a cabo en nosotros. Te ruego que tú me des de tu gracia y tu favor para explicar el texto de hoy, Señor. Pues no deseo que sean mis palabras, Señor, no deseo que sean mis ideas, Señor, preconcebidas. No quiero que sean mis emociones o sentimientos, Señor. Deseo que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, comenzando conmigo. Ayúdanos, alumbra nuestro entendimiento, Señor, y guíanos para que podamos, Señor, no solamente entender tu palabra, pero ponerla por obra, ponerla por práctica en nuestras vidas, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues déjeme comenzar con el punto número 1, mis amados, es: toma el riesgo por su reino. Esta prédica ahora es de tomar riesgos. Toma el riesgo por su reino, aun cuando haya desacuerdos en tus relaciones. Déjeme leer, vamos a comenzar en el capítulo 15, en los últimos versículos del 36 en adelante. Y después vamos a cubrir o tratar de cubrir el capítulo 16. Es bastante que cubrir. Pero déjeme comenzar. A ver, déjeme ver aquí a versículos 16, perdón. No, 15, vamos a empezar en el 15. Y después vamos a ir al 16. Comenzando del versículo 36 a finalizar el 15, la palabra del Señor dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé. Ellos dos estaban yendo a predicar, eran el dúo dinámico, estaban yendo a predicar por diferentes lugares. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debería llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó
rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Todo iba bien. Pablo y Bernabé estaban predicando en diferentes lugares, no importaba, estaban tomando riesgos. Pablo fue apedreado en Listra, no le importó, continuaban predicando la palabra. Todo iba bien, cumpliendo el propósito de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. Todo iba bien hasta que Bernabé compartió la idea de llevarse consigo a su primo Juan, o llamado también Marcos. Y Bernabé insistía en llevar a su primo, pero surgió una tensión entre Bernabé y Pablo, dice el texto, porque parece ser que Marcos ya había andado con ellos, pero los había abandonado. Y cuando los abandonó, no dice las razones por qué Marcos los abandonó. Era un joven. Quizás, yo no sé, quizás pensó que el ministerio era demasiado para él, era demasiado difícil, no quería exponerse, no quería arriesgarse. Quizás extrañaba su casa, no sabemos. El texto no nos dice por qué Marcos los abandonó. Pero ahora que está de regreso, Bernabé dice: oh, primo, estás de regreso, qué bueno, vente con nosotros. Y Pablo dice: no, tu primo no va a ir con nosotros. Dice: ¿cómo que no va a ir con nosotros? Si él es mi primo y nos va a acompañar. Y dice la palabra del Señor que hubo una disensión. Esto no fue un argumento cualquiera, mis hermanos. Esto no es: no, yo no creo, mira, ¿por qué no nos tomamos un café y platicamos? No. Eso no es lo que el texto dice. Dice que fue una disensión. En otras palabras, fue una discusión intensa entre Pablo y Bernabé. Pablo no quería que el primo de Bernabé los acompañara. No confiaba en él, yo no sé, estaba molesto. El texto no nos dice las razones, pero Pablo está firme de que él no va a ir con nosotros. Y se arma una discusión, un fuerte desacuerdo. Tanto que estos dos, el dúo dinámico, se separan. Y entonces Bernabé dice: bueno, si no quieres que mi primo vaya con nosotros, pues yo me voy con él. Y agarra a Marcos y se van rumbo a Chipre, dice el texto. Y empiezan a discipular a las personas, a los nuevos creyentes que estaban en esa zona. Y Pablo entonces, por su lado, escoge a Silas. Tienes que escoger a alguien nuevo que vaya con él. Pero a pesar del desacuerdo, podemos ver que Dios usó esta situación y a estas personas imperfectas para cumplir su plan y su propósito perfecto. El desacuerdo de Pablo y Bernabé fue algo secundario, pero los dos estaban comprometidos al reino de Dios, al avance del reino de Dios. Los dos estaban comprometidos con el evangelio. Tanto Pablo y Bernabé, mis amados, tomaron riesgos. Por un lado, Bernabé tomó el riesgo de llevarse a su primo, aquel que Pablo no quería. Era un joven, ¿qué tal si lo volvía a abandonar? Bernabé comienza a tomar riesgos de llevarse a este joven inexperimentado, inmaduro quizás, para entonces ir a reforzar a los cristianos, irlos a discipular en Chipre. Pablo, por su lado, toma el riesgo de tomar a una nueva persona que quizás no conocía muy bien. Él no sabía qué iba a pasar con Silas. Yo no sé si Pablo sabía cuánto conocimiento Silas tenía de la palabra de Dios. No, pero lo toma y dice: pues me llevo a Silas para que Silas me ayude. Y entonces van ellos y se van a otro lugar, a la región de Siria y Cilicia, dice el texto. Desde una perspectiva humana podríamos pensar: wow, esto no va a funcionar. Esto va a afectar la iglesia. Esto va a afectar el reino de Dios. Oh no, Pablo y Bernabé, no puede ser que entraron en discusión y ahora están por su lado. No, desde una perspectiva humana podríamos comenzar todo lo que puede pasar mal o puede ir mal. Pero en las cosas del Señor, en la sabiduría de Dios, que aún toma lo imperfecto para sus planes perfectos. Y mira que ahora
ya no solamente es un equipo misionero, ahora son 2 equipos misioneros. ¿Lo ves? Llevando el evangelio a diferentes lugares. Y a medida que vamos a través de la historia de la iglesia, fueron estos 2 equipos misioneros precisamente los que esparcieron el evangelio en Asia, Europa y África. Desde una perspectiva humana decías, oh no, ya nadie va a creer en el evangelio. Oh, ¿cómo van a llevar el evangelio a otros lugares después de esta discusión? Pero aún en la soberanía del Señor, toma lo imperfecto para glorificarse Él. Hubo un riesgo, hubo un conflicto, pero gracias a Dios, hoy podemos decir gracias a Dios que hubo ese conflicto y que tomaron las decisiones que tuvieron que tomar. Gracias al evangelio, porque a través de eso el reino de Dios continuó siendo expandido a través de la imperfección de estos hombres, mis amados. Y esto es alentador para nosotros, debe ser alentador, porque nos recuerda que estamos todos en un proceso. Hasta Pablo está en un proceso y Bernabé, todos estamos en un proceso. Y el pecado, mis amados, y el fracaso nunca es el final de las cosas. El pecado y el fracaso no tienen la última palabra. La última palabra siempre le pertenece a Dios. Él es el que está actuando en nosotros y a través de nosotros, a pesar de. Y a veces Dios usará inclusive las situaciones como desacuerdos en nuestras relaciones con un propósito, mis amados. No para un mal propósito, sino uno que avanza su reino y uno que bendice a los demás. Para algunos quizás el riesgo que necesitamos tomar a veces es separarnos de ciertas relaciones que, lejos de ayudarnos a avanzar el reino de Dios y lejos de ayudarnos a avanzar el evangelio, nos están deteniendo. Pero para otros quizás el riesgo es lo contrario. Quizás el Espíritu Santo te está moviendo que para que avance el reino de Dios y para que avance el evangelio necesitas reconciliarte con alguien. Sea lo que sea, mis amados, Dios nos llama a tomar riesgos aún en nuestras relaciones. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos dentro de nuestras familias? ¿En dónde estamos con las relaciones dentro de la iglesia? ¿Cómo estamos en las relaciones en las diferentes esferas de influencia en las que nosotros nos movemos? Y aún, recuerda esto, y aún en la imperfección, Dios desea cumplir sus propósitos perfectos en nosotros y a través de nosotros. Así es que no esperemos que todo esté bien, que todo esté perfecto para ser usados por Dios, o para ser usados por Dios para avanzar su reino o compartir el evangelio. Número 2, toma el riesgo por su reino para que otros crezcan en el evangelio. En los primeros 5 versículos del capítulo 16 dice lo siguiente: después que ya se separan y cada quien se va por su lado, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Yo no sé si usted se acuerda que Listra fue aquella ciudad donde entró Pablo y lo apedrearon casi a muerte. ¿Se acuerda de eso? Fue precisamente Listra. Y aquí está nuevamente Pablo de regreso en Listra. Y ahí está. Y dice el texto de que ahí había un discípulo llamado Timoteo. Su madre era judía, su padre era griego. Y este joven
Timoteo tenía una buena reputación, todos hablaban bien de él en la región. Entonces era un hombre que siempre estaba disponible. Y Pablo entonces quiso que Timoteo lo acompañara en el ministerio. Ahora bien, nuevamente estamos hablando de riesgos aquí, porque ahora Pablo está a punto de tomar un riesgo, pero también Timoteo está a punto de tomar un riesgo. Porque lo que le está pidiendo Pablo a este joven es que tiene que entender lo que el ministerio significa o implicaba. Porque implicaba dejar su hogar, dejar a su madre, a su abuela. Y quizás Pablo le dijo: mira, te voy a decir la verdad, hay veces que nos apedrean en algunos lugares. A mí me dejaron muerto una vez precisamente en esta ciudad, casi muerto. ¿Estás dispuesto, Timoteo, a eso? ¿Estás dispuesto a tomar ese riesgo? Y quizás Timoteo dijo: ¿sabes qué? Le entro, vamos a arriesgarnos por el reino de Dios. Pero entonces Pablo le dice: y otra cosa más, Timoteo, necesito circuncidarte. Ahora, time out, tiempo. Hagamos una pausa. Porque la semana pasada hablamos de que no podíamos añadirle al evangelio. No podemos añadirle, si la salvación es por gracia, si la salvación es por fe en Cristo Jesús, ¿por qué entonces Pablo mismo enseñó esto? ¿Por qué entonces Pablo ahora le dice a Timoteo: necesito circuncidarte? No era para salvación. Pablo entendía que no podía añadir nada a la salvación. Él mismo predicaba un evangelio por gracia. Timoteo había entendido esto también. La razón por la que Pablo le dice: necesito, Timoteo, circuncidarte, es por lo siguiente. Porque Pablo entendía que a los lugares donde iban a ir había muchos judíos que, si sabían que Timoteo era hijo de un griego, lejos de aceptarlo, lo iban a rechazar. Y una vez que rechazan a Timoteo, iban a rechazar todo acerca de Timoteo, incluyendo cualquier cosa que dijera Timoteo. Y lo que querían ellos es que, para que el evangelio avanzara, para que otros conocieran de Cristo, Timoteo estaba dispuesto a tomar el riesgo de circuncidarse, no para salvación, sino para alcanzar a los demás. Hermano, aquí hay una gran enseñanza. Aquí hay una gran enseñanza, mis amados. Y Pablo fue una de esas personas que él, por el amor al evangelio, por el amor a Cristo, por ver a otros conectarse y tener una relación con Dios, Pablo fue una de esas personas que por el reino de Dios estuvo dispuesto a todo. Tanto que en 1 Corintios 9, 20 al 23, no está en las pantallas, si lo quiere apuntar. 1 Corintios 9, 20 al 23 dice lo siguiente. Pablo dice: porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar el mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, dice Pablo, para poder ganar, lo hago para poder ganar a los que están bajo la ley. Y a los que están sin ley, dice él, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, pero lo hago para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago, este es el propósito, no lo hacía simplemente por hacerlo. Y todo lo hago por amor al evangelio, para ser partícipe de él. Si estuviéramos nosotros dispuestos también como Pablo, para que alguien más viniera a los pies de Cristo. Él estaba dispuesto a todo. Y eso no quiere decir que estaba dispuesto a pecar o ir en contra de la voluntad de Dios. No, eso no es lo que Pablo está diciendo, ni el texto está diciendo. No es que, pues entonces me voy a hacer también lo que el otro hace para ganar. No. No está diciendo nada de eso. Pablo no pecó para alcanzar a otros para Cristo.
Pero Pablo sí estaba claro acerca de que iba a poner muchas veces pensamientos que muchas veces nosotros, prejuicios que muchas veces también nosotros tenemos. Muchas veces no somos ni calurosos para darle la bienvenida a alguien. Muchas personas no vienen a las iglesias precisamente por nosotros. Debería ser lo contrario. Esto nos está diciendo todo lo contrario. Mucha gente dice, no, pues si así son los cristianos, mejor ni voy. Y Pablo está diciendo, nosotros no deberíamos de ser los que ponen barreras para que alguien más conozca a Cristo y venga a los pies de Cristo. Nosotros somos los primeros de bajar las barreras, de tumbar las barreras, de cambiar nuestros prejuicios, para que alguien más pueda conocer a Cristo Jesús. No que nos hagamos igual a ellos, haciendo las mismas cosas que ellos. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pero sí hacer lo necesario. ¿A qué estamos dispuestos nosotros, mis amados? Él dice que se hacía todo para todos, para que de alguna manera salve a algunos, dice Pablo. Él no quería que el evangelio tuviera barreras. ¿Cómo podemos tú y yo derribar esas barreras hoy para llegar a los demás? Muchas veces es nuestro orgullo es el que pone la barrera. La falta de tiempo. Es que yo no tengo tiempo. Las actitudes de juicio contra los demás. Nuestras propias agendas. Nuestras propias preferencias. Nuestra propia comodidad. Muchas veces son las barreras que no permiten que alguien más esté aquí. ¿Qué estamos dispuestos a hacer tú y yo? Timoteo estaba tomando un riesgo para que otros conocieran y crecieran en el conocimiento de Cristo Jesús. El versículo 5 dice, del que leímos, dice que las iglesias, este era el resultado de Timoteo. ¿Sabes qué? Me estás pidiendo mucho, Pablo, pero ¿sabes qué? Si alguien más se va a venir a los pies de Cristo, démosle. Y dice que el resultado en el versículo 5 dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Porque un Pablo, porque un Timoteo se arriesgaron, hicieron lo que tenían que hacer para que alguien más escuchara de Cristo, para que alguien más estuviera ahí, para que alguien más conociera a Cristo Jesús. Es mi oración que nosotros aquí en Crossroads, mis amados, estemos dispuestos a tomar el riesgo y hacer lo que sea necesario para que otros estén aquí en estas bancas vacías, en estas sillas vacías. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para que alguien más esté aquí? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que otros vengan a Cristo? Para que crezcan en su relación con Él. ¿Qué estamos haciendo? Número 3, toma el riesgo por su reino, aun cuando nuestros planes son cambiados por Dios. Toma el riesgo, la número 3, creo que lo ponen en su pantalla, ¿no? Ahorita lo ponen. Número 3, toma el riesgo por su reino, aun cuando nuestros planes son cambiados por Dios. Vea lo que dice los próximos versículos 6 al 10. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava. 6 al 10. ¿Qué dije? 6 al 10. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, así, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Mis amados, este equipo misionero, como empezamos a leer esa parte, ese equipo misionero no estaba quieto.
Ellos llegaban a una ciudad, hacían lo que tenían que hacer: discipular, abrir grupos de vida, plantar una iglesia, tener clases de liderazgo para levantar líderes. Pero después de ahí salían al próximo lugar, no estaban quietos. Mis amados, déjenme decirles algo. Si queremos, si tú quieres conocer la voluntad de ay Señor, yo quiero ser usado por ti, pero no sé cómo, cuál es tu voluntad, Señor, quiero servirte. Si tú quieres servirle al Señor y quieres conocer cuál es la voluntad de Dios, no te quedes sentado. No te quedes sentado. Levántate y comienza a servir. Y entonces vas a conocer cómo Dios, el Espíritu Santo, va a empezar a guiarte para lo que Él desea usarte en gran manera. De otra manera, te vas a quedar ahí sentado hasta que Cristo venga. Y no estoy diciendo que no vas a ir al cielo. Vas a ir al cielo si tienes una buena relación con Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué triste quedarte sentado todo el tiempo en una silla escuchando mensajes cuando cuando Cristo pudo haber usado tu vida en grande manera para impactar la vida de muchas otras personas? Este equipo misionero, mis amados, estaba dispuesto a todo. Querían viajar a Asia. Vamos para Asia. Pero el Espíritu Santo dijo: no, a Asia no van a ir. Ok, a Asia no vamos a ir. Bueno, ¿sabes qué? Vámonos para el otro lado, vamos. Y el Espíritu de Jesús dice: a este lado, por este lado no van a ir. Dice: no, ok, entonces vámonos para el otro. Así estaban estos, ¿lo ve? Y estando entonces en Troas, nuevamente, vea la dirección del Espíritu. Eso es importante. Todo es guiado por el Espíritu Santo. No es lo que yo quiera, lo que yo pienso, como yo pienso, no. Todo esto es guiado por el Espíritu Santo. Pero otra vez, no vamos a aprender a ser sensibles al Espíritu. No vamos a poder escuchar al Espíritu Santo a menos que comencemos a experimentar al Espíritu Santo mientras damos el primer paso. Necesitamos dar el primer paso para ir conociendo al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aquí está este equipo de misioneros, de personas. Ellos quizás tenían ya Pablo tenía la agenda. Vamos a ir a Asia, vamos a ir aquí, vamos a ir al sur, vamos a ir al norte. Y vea, y estos planes no está mal hacer planes. Estos planes inclusive no eran egoístas. ¿Qué es lo que querían hacer? Expandir el reino de Dios, compartir el evangelio con eso es algo bueno, es algo de Dios inclusive. Es porque esa es la voluntad de Dios. Ellos realmente sus planes realmente estaban bajo la voluntad de Dios. Pero vea lo que pasa. Ellos tienen sus planes buenos, no egoístas. Pero el Espíritu Santo tenía otros planes para este equipo en este momento. Esas regiones donde ellos no fueron en ese momento, eventualmente fueron evangelizadas, como vamos a ver más adelante. Pero el tiempo de Dios siempre es perfecto para todas las cosas. Es de gran importancia ser sensibles al Espíritu Santo, mis amados, en nuestras vidas. Aprender a escucharlo. Es imperativo inclusive obedecerle, mis amados. Pero tienes que tomar el riesgo. Tienes que tomar el primer paso. Quizás no sepas cómo. Quizás no sepas dónde. Quizás no sepas cuándo. Quizás no tengas dirección. Pero toma el riesgo. Porque Él desea llevarte y usarte en lugares y maneras que quizás tú no podrías hacerlo solo. Si piensas que debes tener todas las piezas juntas para entonces arriesgarte y tomar el paso, estás demasiado tarde, vas a estar demasiado tarde. Y realmente nunca darás ese primer paso. Y terminarás en el mismo lugar sin hacer nada. Es bueno tener planes, mis amados. Es bueno tener una agenda. Es bueno planificar en la vida, por supuesto. Pero si vamos a vivir en Dios, si nuestras vidas le pertenecen a Dios, debemos hacer nuestros planes con lápiz para estar dispuestos a borrarlos y volverlos a reescribir. De otra manera, no hay manera de que Dios pueda usarnos si le decimos a Dios: estos son mis planes y no me los puedes cambiar. Después de que Pablo recibe entonces, este equipo misionero entonces recibe dirección, mis amados, el texto dice que enseguida,
Una vez que ellos lo entendieron, una vez que el Espíritu Santo les dijo, es por aquí, va a ser por aquí. Dice que ellos enseguida fueron. La fe requiere obediencia. La fe requiere acción. Y una vez que entendemos cuál es la dirección del Señor para nosotros, la voluntad de Dios para nosotros, necesitamos tomar el riesgo, mis amados. Muchas veces no tomamos el riesgo porque se nos ha olvidado quién es Dios. Venimos al cristianismo y en el caminar como que se nos ha olvidado quién es Dios. Pero si la cruz nos ha revelado el amor de Dios por nosotros, ¿por qué entonces dejamos de confiar en Él? Si la cruz nos ha revelado el amor de Dios para el mundo, ¿por qué no estamos yendo a compartir acerca de Él? Y esto, mis amados, no es un complejo del héroe o de una aventura cristiana o espiritual. Vamos a ganar a todas las naciones para Cristo. No, nada de eso. Esto se trata de ser obedientes y de ser fieles a donde Dios nos llama. Pero debemos comenzar en algún lugar. Debemos de tomar el riesgo, mis amados, aun cuando no lo vemos claro, aun cuando no lo entendemos. Yo no sé si estás esperando una visión dramática como la de Pablo para comenzar a servir al Señor. O quizás estás esperando la gran oportunidad ministerial. No trabaja así, en las cosas de Dios no trabaja así. En las cosas de Dios comienza creyendo en el Señor, siendo obediente, dando el primer paso, tomar el riesgo y entonces comenzar a servir y ser fieles en alguna área. Así es como comienza. Quizás comienza yendo a compartir el evangelio al vecino, a la persona que trabaja con nosotros. Estas personas lo hicieron y gracias a que estos hombres obedecieron y fueron a Macedonia, mis amados, el evangelio entró entonces a Europa y muchos años después de Europa vino aquí a las Américas y es la razón por la que tú y yo estamos hoy aquí. Número 4, toma el riesgo de su reino en cualquier circunstancia para que otros conozcan el evangelio. Déjeme leer del 11 hasta el final y vea las historias que se plasman aquí. Así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días. Pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que les había ido la esperanza de ganancias para ellos,
Prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Vea lo que está pasando en esta historia. Pablo y su equipo llegaron a una ciudad llamada Filipos. ¿A quién andaban buscando? Estaban buscando a aquel hombre de la visión, ¿te acuerdas? El hombre de Macedonia, para ayudarlo. Y cuando llegaron ahí, como ya era costumbre de ellos, siempre buscaban una sinagoga, siempre llegaban primero a la sinagoga. Y cuando llegaron ahí parecía que no encontraron la sinagoga, por lo menos los hombres no estaban ahí. Es importante, hombres, estar en la sinagoga en todo tiempo. Pero entonces dice que llegaron, y como no encontraron a los hombres en la sinagoga o en el lugar de oración, lo que sí encontraron fue a unas mujeres junto al río. No dice exactamente qué estaban haciendo, pero ahí estaban las mujeres. Y Pablo y su equipo comenzaron a hablar con estas mujeres. Dice que había cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Lidia obviamente era una mujer de negocios, o una mujer que tenía un negocio. Pero el texto también dice que esta mujer adoraba a Dios. Y esto, cuando lo estudias, que adoraba a Dios, no significa que era una persona que se había convertido al cristianismo. Más bien era una persona que buscaba sinceramente a Dios. En otras palabras, Lidia era una persona religiosa. Quizás iba a la iglesia de vez en cuando, quizás hacía preguntas acerca de Cristo y de las cosas de Dios. O sea, había escuchado de Dios, pero no tenía una relación con Dios. Esta era Lidia. Y dice el texto que el Señor abrió su corazón para que recibiera la palabra que Pablo decía. Me encanta esa relación de la obra de Dios en las personas y la responsabilidad también nuestra. Porque fue Dios quien abrió el corazón de Lidia para que entonces entendiera el evangelio y para que ella pudiera creer e inclusive bautizarse. Lidia, una mujer de negocios muy ocupada. Usualmente los que tienen negocios son personas muy ocupados. Pero sin embargo podemos ver que ella hacía ese tiempo para estar con las mujeres en ese lugar donde los hombres deberían de estar, buscando de Dios, orando. Ella ahí se juntaba con las mujeres. Quizás no entendía mucho, pero ahí estaba. Y cuando Pablo llega y empieza a hablar con ellas, ella pone atención. Ella está interesada.
Oh, que ojalá que nosotros pudiéramos hacer de estar cada domingo en este lugar, o cada vez que se abren las puertas de este lugar, ojalá que fuera una prioridad para nosotros. De decir, wow, eso me llena, eso me edifica. Yo quiero estar con mis hermanos para seguir creciendo en las cosas. Ojalá que podamos hacer de esto una prioridad. Y Dios entonces toca el corazón de Lidia. ¿Y sabes qué? Muchas veces a ti y a mí Dios va a colocar personas como Lidia a nuestro alrededor. Es más, quizás tú ya conoces una. Quizás tú ya conoces una Lidia. Quizás hay personas alrededor de ti que han escuchado de Dios, que son religiosas. Personas que de vez en cuando te van a aceptar una invitación a la iglesia para el evento grande. Oh, va a haber comida, etcétera. Pero están ahí, están abiertas y te hacen quizás preguntas. Quizás Dios ya está poniendo lidias alrededor de nosotros. La pregunta no es si Dios va a poner lidias alrededor de nosotros. La pregunta es qué vamos a hacer con ellas. Porque Dios está trabajando en el corazón de esas personas y nos ha puesto a ti y a mí estratégicamente en el propósito eterno de Dios en esos lugares para que conozcamos a esas lidias. ¿Conoces a alguna persona religiosa como Lidia? Hay personas a nuestro alrededor buscando de Dios. Sobre todo cuando hay crisis en sus vidas, hay muchas oportunidades de poderles presentar a Cristo Jesús, de caminar con ellas, de ayudarles a entender quién es Dios, quién es Cristo. Pero muchas veces tienes que tomar el riesgo de cambiar tu agenda, el riesgo de tomar tiempo para estar con esas personas, el riesgo de compartir con ellas, el riesgo de servir a esas personas, de orar por ellas, de invitarlos a la iglesia, de compartir el evangelio. El texto dice que cuando Lidia creyó, se bautizó. Y tanto fue el impacto en la vida de Lidia, o aquellos también que conocían a Lidia, que no solamente impactó su vida, impactó también su casa, a aquellos que estaban en su casa. Dice que todos creyeron y fueron bautizados. Pongamos atención a las lidias que Dios está poniendo a nuestro alrededor. Pero después dice que el equipo continuó en la ciudad y de repente se encuentran con una joven que había sido rechazada, señalada, usada por la sociedad. Lidia era una mujer de negocios, pero esta joven hacían negocio con ella. Esta joven era una esclava. Alguien se aprovechaba de ella. Y no solamente eso, para empeorar las cosas, estaba siendo controlada por un espíritu de Satanás. Y entonces esta joven dice que seguía a los apóstoles y comenzaba a gritar: oh, estos son los siervos del Señor. Quizás al principio uno puede decir: nos está ayudando a evangelizar. Pero después Pablo se da cuenta que ese no es el caso. Después de varios días, inclusive dice que Pablo se cansó de eso. Cuando lees el texto, literalmente Pablo está irritado de que esta persona los esté siguiendo y esté gritando. Porque él entiende una cosa: lo que está pasando realmente no es que les esté ayudando. Lo que realmente está pasando es que el enemigo está intentando frustrar la proclamación del propósito de Dios. Y entonces Pablo lo entiende. Y Pablo ve la necesidad de esta persona, de esta joven. Y entonces, no basado en sus emociones, no basado en sus fuerzas, sino en la autoridad de Cristo Jesús, le manda al Espíritu salir de esta joven. Y entonces esta joven viene a ser libre, dice el texto. Nuevamente, la historia está para que nos demos cuenta, mis amados, que hay personas a nuestro alrededor como esta joven también en el texto. Se ven normales muchas veces por fuera, pero tú nunca sabes por lo que están pasando. A veces hay personas que son esclavas espiritualmente, emocionalmente, mentalmente o inclusive físicamente. Vivimos en una ciudad aquí en Houston, mis amados, que es una de las compuertas para la trata humana, para el tráfico humano. Gracias a Dios por iglesias como Crossroads, que trabajamos con organizaciones que no solamente están en contra de esto, pero están haciendo algo al respecto.
Pero debemos estar tú y yo atentos y sensibles al Espíritu Santo cuando Dios ponga personas, mis amados, como estas a nuestro alrededor. No debemos confiar en nuestras emociones. Esa persona me cae mal, es de tal manera, mejor ni me quiero juntar con él. Toma el riesgo. Toma el riesgo. Pon a un lado tus prejuicios. Toma el riesgo. Dale un poco de tu tiempo. Confía en el Señor, no en tus emociones ni lo que tú pienses. Al final ningún método humano, mis amados, ninguna filosofía, ninguna ciencia realmente va a llegar a ayudar a estas personas y hacerlas libres completamente. Solamente el Evangelio y Cristo Jesús puede hacer libre a este tipo de personas, y están alrededor de nosotros, mis amados. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer tú y yo con estas personas? Comienza a servirles, comienza a amarles, comienzas a darles de tu tiempo, comienza a orar por ellos, y Dios te va a guiar, y comienza a compartirles el Evangelio, y vas a ver lo que Dios puede hacer en la vida de estas personas. Y si alguien está aquí en estos momentos que se identifique de esa manera, Cristo Jesús puede hacerte libre. Quiero que sepas, no tienes que permanecer atado a tu pasado, no tienes que enfrentarte sola o solo a tu presente, y no tienes que vivir en temor hacia el futuro. Cristo Jesús te ofrece libertad y una nueva vida en Él. Dice el texto, para ir avanzando: cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancias, se enojaron y agarraron a Pablo y a su equipo, y dice que lo arrastraron y lo llevaron delante de los magistrados de la ciudad. Los magistrados de la ciudad dice que les quitaron las ropas y los empezaron a golpear, les dieron azotes, y no solamente eso, sino que dijeron: van para la cárcel. Eso fue un riesgo. ¿A qué estamos nosotros dispuestos a hacer con tal de que alguien experimente una nueva vida en Cristo? A que alguien experimente la verdadera libertad en Cristo. Los azotaron y los metieron, dice, al calabozo interior. Cuando usted estudia eso, pues las cárceles de hoy son modernas, ¿no? Y realmente son edificios hacia arriba. No, antes eran hacia abajo. Y el calabozo interno era el más bajo, el más oscuro y el más cochino. Ahí metieron a Pablo y a Silas. No había luz. Imagínense un cuarto apestoso, quizás mojado. Ahí todos los reos que estaban ahí hacían sus necesidades ahí. Oscuro, no había luz. Ahí estaba Pablo y Silas simplemente por proclamar el Evangelio de Cristo. Esto parecía ser el fin del Evangelio. Oh no, Pablo y Silas encarcelados en Filipos. Oh, pero Dios tenía otros planes, porque Dios siempre se manifiesta y hace de lo imposible lo posible, y Él cumple su perfecto plan en nuestra imperfección. Y Pablo y Silas, entonces, lejos de gritar y quejarse y manifestarse simplemente comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los presos, dice el texto, estaban escuchando. Hello. Yo no sé usted, yo me sigo preguntando, ¿dónde está el hombre de la visión de Macedonia? Que supuestamente iban a ir a ayudar. Yo sé que tú y yo hemos estado en circunstancias y situaciones difíciles, porque todos, humanamente todos pasamos por ella. Todos pasamos por diferentes circunstancias, diferentes. Para todos es diferente muchas veces. A veces tiene que ver con la salud, a veces tiene que ver con las finanzas, a veces tiene que ver, ahorita tiene que ver para muchos con inmigración.
Todos pasamos por algo. Y mira que muchas de esas cosas no son por el evangelio o por el reino de Dios. Muchas de esas cosas simplemente son porque muchas de ellas son por nuestras decisiones propias, incorrectas, sin la voluntad de Dios. Y muchas de ellas son por decisiones de otras personas que nos afectan también a nosotros. Pero no importa cuál es la circunstancia, la palabra de Dios dice que esos hombres estaban ahí en medio, en lo más profundo, en lo oscuro, y todo el mundo estaba observando qué es lo que va a hacer el cristiano. Mira, están pasando, tienen unas peleas de matrimonios. ¿Qué va a pasar con ese matrimonio cristiano? La gente está observando. Escuché que tienen problemas financieros. Yo quiero ver cómo el cristiano va a salir de esa. La gente está observando. Están pasando por una enfermedad. A ver cómo les va. Yo quiero ver cómo el cristiano va a reaccionar a eso. La gente está observando. Es más, me atrevo a decir que son en los momentos más difíciles y más bajos que la gente alrededor de nosotros va a estar fijándose más en ti y en mí. Porque nosotros somos los que decimos que conocemos a un Dios majestuoso, poderoso, maravilloso. Lo cantamos todos los domingos en este lugar. Pero ¿cómo se ve afuera? ¿Cómo se ve cuando nos quedamos sin trabajo? Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Muchas veces lo mejor que podemos hacer es alzar nuestra mirada en ese Dios en el que hemos creído. Cuando ya no nos quedan fuerzas, necesitamos confiar en el Dios todopoderoso que decimos que Él es. Cuando estemos en medio de la oscuridad, necesitamos voltear a ver a la luz de Cristo, quien nos da esperanza para no desmayar. Si confiamos en aquel que lo dio todo por nosotros, mis amados, déjame decirte algo. Y aun si el resultado no es el que tú quisieras que fuera, necesitamos aprender a seguir adorando al que el único que es digno de ser adorado. Porque los demás prisioneros estaban escuchando, estaban observando qué Dios va a hacer por ellos. El mundo alrededor de nosotros está poniendo atención. El texto dice que de repente entonces un gran terremoto vino, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar, el carcelero vio abiertas todas las puertas de la cárcel. Él sabía, la ley lo decía, que si alguien se te escapaba, si tú eras carcelero y alguien se te escapaba, tenías que pagar con tu vida. El carcelero sabía esto, y cuando ve todo esto pasando, entonces saca su espada y se iba a matar creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo alza su voz y le dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero, temblando ante Pablo y Silas, entonces se da cuenta de su propia condición y les hace una pregunta que cambiaría el rumbo de su vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Mis amados, la pregunta más importante de la vida no es cómo puedo conseguir un mejor trabajo, cómo puedo avanzar en mi carrera. Es más, déjenme decirles algo, y ustedes saben que los amo. La pregunta más grande de la vida no es cómo voy a poder conseguir papeles de inmigración, cómo voy a salir de esta situación financiera. La pregunta más grande no es qué voy a hacer con esta enfermedad que me han diagnosticado. Esa no es la pregunta más grande. La pregunta más grande que todos nos tenemos que hacer es: ¿qué debo hacer para ser salvo?
La respuesta es simple pero profunda. Cree. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y tanto va a ser el impacto en tu vida que no solamente tú, por el testimonio de tu vida, también muchos en tu casa pueden llegar a ser salvos también. Muchos en tu trabajo también pueden llegar a ser salvos. Muchas personas alrededor, las Lidias a tu alrededor, las jóvenes que están prisioneras espiritual, emocional o mentalmente alrededor de ti, pueden tener un impacto a través de tu vida. Personas como el prisionero, que no tienen realmente ningún propósito y nomás están ahí al día, que están alrededor de nosotros, pueden tener un impacto a través de nuestras vidas. Pero creer no es una decisión intelectual, como muchas veces muchas personas hacen. Es sí, yo creo en Cristo, ya soy cristiano. No es una decisión intelectual. Es más, no es una decisión emocional tampoco. Creer significa aferrarse, depender, confiar totalmente. Porque la salvación no es un proyecto de vida, mis amados. Si en verdad queremos ser salvos, lo primero que tenemos que dejar de hacer es tratar de ganarnos la salvación por nosotros mismos. Las obras no funcionan, ser buenos no es suficiente. Dios quiere que confiemos totalmente en Él y dependamos y descansemos totalmente en Él, en su verdad, en el sacrificio que Él ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Probablemente conozcas una Lidia, personas religiosas, una joven, un joven que está está esclavizado espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, o personas que simplemente van por la vida sin propósito. Dios quiere usarte a ti y a mí, porque ellos nos están observando en cómo nuestras vidas se ven cuando decimos que confiamos en un Dios. Jesús, déjame decirte, Jesús no murió para que estuviéramos cómodamente aquí en este lugar. Mira que este lugar es muy cómodo, pero Jesús no murió para que su iglesia estuviera cómoda teniendo un buen servicio. Jesús murió, mis amados, para que a través de nosotros, su iglesia, impactemos a nuestra comunidad, a nuestra ciudad y por qué no a otras naciones. Para eso realmente murió Cristo. Su plan y su propósito no es hacerte feliz aquí en la tierra, ya te lo he dicho varias veces. Su plan y su propósito realmente es salvarte para que estés con Él en la eternidad, y también para que a través de ti otros vengan al conocimiento de Él. Ojalá lo entendamos como cristianos. Pero proclamar el evangelio y avanzar su reino, mis amados, tiene sus riesgos. Quiero que sepan. ¿A qué riesgo te está llamando Dios? Arriésgate por el reino de Dios. Déjame decirte, arriesgarte por el reino de Dios puede ser peligroso. Arriesgarte por el reino de Dios puede ser peligroso. Pero es más peligroso cuando no te arriesgas. Gracias a que Pablo y estos equipos se arriesgaron, las iglesias de Chipre crecieron, el evangelio llegó a Europa, África, Asia. Gracias a que un Timoteo se arriesgó, la iglesia creció en gran número. Gracias a que Pablo y Silas se arriesgaron para ir a Filipo, fueron encarcelados, azotados y todo, pero gracias a que se arriesgaron, una Lidia vino a Cristo. Y esa mujer, después la vemos, ella fue una de las que más sostenía financieramente el ministerio de Pablo en la iglesia. Un carcelero y toda su familia vino a conocer a Cristo. Una joven fue libre finalmente. Pero la obediencia
siempre implica riesgo. Para algunos, quizás Dios te está llamando a que necesitas comenzar, dar el primer paso a servir en un ministerio, quizás comenzar un ministerio. Los hombres acaban de pasar por dos días increíbles, forjados. Espero que no se acabe ahí. Espero que en los próximos días, semanas y meses por venir, esos hombres que estuvieron aquí, comencemos a realmente arriesgarnos por Cristo, para que nuestras familias se acerquen más a Cristo, a liderar a nuestras familias. Comienza por ahí. Quizás para algunos el riesgo es cambiar de carrera, de trabajo, no lo sé. Quizás para algunos es ir a un lugar que Dios te está enviando. Oren por mí. Este año Dios me está enviando a diferentes lugares. No me van a ver mucho por aquí, pero esas son las cosas de Dios. Yo no lo busqué. Quizás para algunos el riesgo es comenzar a ser más fieles financieramente para sostener la obra de Cristo. Y yo amo a nuestros servidores. Usted vio que los paré cuando comenzaron a recoger la ofrenda. Los paré y los amo, hermanos. Ustedes saben que los amo. Pero sabes que no necesitas un recipiente cuando entiendes que tú y todo lo que tú tienes le pertenece a Cristo. No necesitas que te pasen el recipiente. Tú sabes qué hacer. Para algunos el riesgo es ser fieles financieramente al Señor. Para algunos es perdonar o pedir perdón a alguien. Ya has cargado demasiado tiempo con eso. Toma el riesgo y perdona, o ve a pedir perdón. Y para todos es compartir el evangelio. Quizás restaurar o sanar tu matrimonio. Yo no sé. Termino con esto, porque la banda ya tiene rato aquí y me está diciendo, ya me ven mal. Pero termino con esto, mis amados. La vida en Cristo es un llamado al riesgo. O te arriesgas a vivir la vida que Dios tiene para ti, o desperdiciarás tu vida en la comodidad. Oremos. Amado Señor, en esta tarde, Señor, gracias por hablar a mi propia vida. Señor, no quiero quedarme en el mismo lugar. Señor, quiero que tú tomes mi vida y la uses para tu gloria, para tu reino. Mi vida ya no me pertenece a mí, te pertenece a ti. Y yo la pongo en tus manos, para que tú seas glorificado, Señor. Y en la vida cristiana hay muchos riesgos que tomar. Algunos son más simples que otros. Para algunos se ve diferente que otros. Para algunos son cosas personales, cosas que necesitamos hacer, perdonar, etcétera, restaurar un matrimonio. Pero Señor, siempre hay un riesgo que tomar. La gente de afuera nos está observando. Ellos quieren ver si en verdad al Dios que servimos, al Dios que decimos que conocemos, al Dios en el que hemos creído, ellos quieren ver si en realidad nuestras vidas van a tener un impacto o no. Oh Dios, cuando vemos textos y lo que pasa, Señor, en la vida de Pablo, Silas, que no les importó, tomaron los riesgos necesarios, llegaron a estar encarcelados, pero aún ahí dieron testimonio acerca de quién tú eras en su vida. Señor, que nosotros podamos ser iguales, tomar los riesgos y hacer lo necesario para tu gloria, para que tu reino avance, para que alguien más venga a conocer de ti. Señor, y no importa, esto no se trata de créditos, de quién trajo más personas a Cristo. Esto se trata de levantar tu nombre en alto y que tu gloria, Señor, sea expandida aún a través de las naciones. Te ruego, Señor, que tú hables, continúes hablando, Espíritu Santo, a mis hermanos a través de lo que aprendimos hoy.
y nos ayudes a ponerlo en práctica, porque hay personas alrededor de nosotros, hay Lidias alrededor de nosotros, hay jóvenes alrededor de nosotros que están esperando que alguien les dé una palabra de aliento que les pueda dar esperanza. Hay carceleros alrededor de nosotros que van por la vida sin ningún propósito, esperando que alguien les dé una esperanza, que alguien les muestre algo diferente. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para tu gloria. Y te ruego que al salir de este lugar realmente seamos misioneros en donde quiera que vayamos. Que tu paz, tu gozo, tu provisión y tu protección sea sobre cada uno de nosotros. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo.